Hace muchísimo tiempo que tenía ganas de hablar de esta obra. Hace muchísimo tiempo que está en la lista. La he visto hace más de un mes y medio. Y god damn, estoy muy feliz de poder... Un mes y medio, sí, más de un mes y medio. Y estoy emocionado. Hablemos de Intergalactic. No, no es ciencia ficción. Hoy día vamos a hablar sobre sexualidad y animación. Dos cosas que no se suelen trabajar en conjunto. Es muy extraño, a menos que circules en ciertas páginas, el tema de ver animación y sexualidad a la vez. Dentro del cine, dentro de las grandes películas y los grandes estudios, no se suelen meter, mezclar estas dos áreas. ¿Por qué? Porque son temáticas adultas. ¿Y qué pasa con las temáticas adultas? Se ven en live action. Y como live action es súper importante y reflejar todo el espectro humano, ahí sí que mete la sexualidad, incluso en momentos que tal vez son poco justificables. Ya hablaré en otro momento sobre cómo se mezcla la pornografía y todo lo que es... ¿Cómo decirlo? La instrumentalización de los cuerpos dentro del cine comercial para propósitos súper nefastos. Pero este no es el caso. Esta es la gracia de Intergalactic, es que viene a justamente hablar en un espacio muy gris sobre... y en un espacio muy abierto de mucha conversación sobre sexualidad. Más que necesario, más que evidente, más que obligatorio. Intergalactic va a ser un espacio muy interesante de análisis, de trabajo y de autodescubrimiento. Nos sitúa en esta ciudad, estos barrios tipo Manhattan, donde tenemos estos dos personajes que están descubriendo ambos por su lado cómo surgir como artistas en este sector tan conocido, tan importante, tan relevante. Al final, algo que suele pasar acá a nivel de lo que son las direcciones es que cuando tienes una historia muy personal, al final siempre va a terminar tratándose sobre temas de tu vida. Tal vez no eres una ilustradora de cómics, no eres una fotógrafa, pero tú como director y como artista tienes este tema de cómo permeas tus artes en otras y cómo surges a través de ellas. Y de repente se toca un punto. Las relaciones. Esto sería como un drama romántico, con ligeros tintes de comedia, bastantes tintes de comedia, y que juega un poco al costumbrismo, al tema de la cotidianidad, pero explota el tema de la animación. Me estoy envolviendo en una serie de conceptos que al parecer que pueden no ser los más cercanos, pero vienen a significar cosas bastante sencillas. Es un drama porque explora elementos humanos cercanos a través de elementos narrativos que los vuelven no tristes, no es la palabra, pero que sí abordan temáticas humanas de forma dura, como el drama al final termina siendo todo lo que permea la vida a través de conflictos que no se alejan de la realidad y que nos permiten hundirnos en él. ¿Por qué es costumbrista? Porque no explora eventos lejanos, no explora aventuras poco conocidas, no se mete con personajes únicos y diferentes, en un sentido muy estilizado de la palabra, porque todos los personajes suelen ser únicos y diferentes, o tratan de serlo, sino que nos meten en personajes cotidianos, en situaciones cotidianas, haciendo cosas cotidianas, en problemas cotidianos. Estamos en la costumbre, estamos en lo normal, en lo que todos podríamos vivir. No es un western, no es una aventura de ciencia ficción, estamos en ese ambiente. ¿Por qué tiene tintes de comedia y no es una comedia como tal? Es un punto medio complicado. Porque hablar sobre cuándo algo pasa a ser de tu género y cuándo no lo es una división cada vez más complicada. No estamos en tiempos de los géneros, dijo un compañero hace un tiempo. Y que viene a decir básicamente que vamos agarrando distintas partes, pero su objetivo principal como obra yo diría que no es hacer reír, no es
involucrarnos en una historia que nos desate un final feliz, donde todos podamos entendernos como partes de estos personajes, que la comedia tiende a ridiculizar, a bajar, a tener personajes que tienen muchos defectos, muchos puntos en contra para que estas características negativas terminen generando situaciones inconvenientes. No es el caso, sino que esta obra genera momentos cómicos divertidos que son comédicos y que funcionan para tal. ¿Y por qué es un romance? Porque al final nuestra trama principal y lo que une toda esta obra es la relación entre dos personajes. Tarán. ¿Y por qué animación? ¿Por qué es animado? ¿Pero por qué lo animaron? ¿Por qué esto no es un live action? Es una pregunta muy válida. Y es una pregunta que probablemente dirección también pasó en su segundo. ¿Por qué live action? ¿Por qué live action? ¿Por qué animación? ¿Por qué? Es una pregunta complicada. Ajá. Y la respuesta es muy sencilla. Ya he hablado, si revisan la mayor parte de películas de mis reviews sobre animación que juegan un poco que tienen este tema de que son personas, pero es animado, no sé qué. Siempre la respuesta es la misma. La animación permite un grado de verosimilitud mayor. ¿Qué significa esto? Que mientras más animación, por ejemplo, una película con muchos VFX, permitirá que las personas sigan creyendo que la trama que están viendo es real, les pertenece y la sientan creíble, sin que la realidad y toda su costumbre le diga lo contrario. Como crecemos viendo animación y vemos por ejemplo, a un animalito que habla en la televisión, es más fácil que esa persona que lo está viendo lo entienda como real. Y a través del paso del tiempo tú sigues creyendo que todo lo que es animado todavía tiene ese grado ligero de realidad. Y que la animación permite estos movimientos exagerados, permite que salgan cosas de la pantalla, que aparezcan cosas y que no se cuarte toda esta lógica de God damn, wow, esto es irreal, no sucede. ¿Y por qué no sucede? Porque está animado. Es un punto complejo, pero nos sirve a nosotros como realizadores para crear obras que nos permitan jugar con otros medios y con otras sensaciones. La cosa es, tenemos esta historia con dos artistas que tienen que expresarse de forma única y diferente, donde podamos ver su esencia, su magia, sus químicas de forma visual. Y la animación es ese espacio de construcción donde podemos entender su mundo a través de gráficas sin que se pierda ese grado verosímil. Probablemente cuando el CGI y todo lo que es VFX permita el tema de que sea tan real, tan invisible a los ojos, que es real y que no, probablemente la animación deje de tener ese espacio único. Pero de momento estas características, estos rasgos, estos colores son tan propios de la animación que permite un juego mucho más genuino, más verosímil y que como espectadores lo vamos a sentir más propio. Y ahora viene la mejor parte. Porque ¿qué tiene que ver todo esto con trabajar la sexualidad dentro de la animación? Es porque es que es perfecto. La película trata de hacerlo para que no sexualicen los cuerpos. Es generar erotismo. Erotismo. Es una película donde tiene tintes eróticos. Eróticos, pero no tanto el erotismo de la pornografía, donde apela a un nivel muy animal, muy básico, muy primario, sino que apela a un erotismo muy romántico y muy construido de entender esta fusión, este juego, esta magia, y a la vez presentarlo como es una obra costumbrista y algo que trata de trabajar lo cotidiano como algo normal. Trata de, piénsenlo como una obra que juega con estas dimensiones, con estas formas, con estos colores, con estos personajes que salen de las obras, que se meten, que tienen un montón de subtexto y narrativa, y a la vez lo que menos ha de extrañar es que los personajes tengan relaciones y que vivan en un mundo donde las relaciones sexuales tienen un peso social potente, y a la vez no romantiza a nivel inicial el sexo como un punto final, sino como un punto de inicio y como un punto que puede significar muchas cosas, que no es la consolidación como pareja, que no es la forma en la que ellos se entienden, que no es
el, el apogeo dentro de una relación, sino que es algo más que se da en varios tipos de relaciones. Lo vemos a él con sus exparejas, con esta chica con la que le interesa, vemos a la chica ver cómo ella se relaciona con otros, vemos a sus compañeros, cómo todos relacionan el mundo a la sexualidad. Pero en la vida real nos generaría tanto morbo probablemente ver estas imágenes sexuales, especialmente en cierto público masculino que no voy a mencionar. Tanto el tema de ver a hombres, ver vaginas, penes, todo este tema es tan sucio porque vivimos en una sociedad que está constantemente viendo estas formas y todo esto de una forma tan morbosa que al final la animación, para evitar esa no censura, pero sí estas ideas que no es lo que ellos quieren reflejar, la juegan por otro lado, la juegan con la animación, la juegan con las sugerencias, lo juegan con la cotidianidad y bajan ese peldaño, bajan esas dimensiones, bajan esa morbosidad para trabajar el tema que ellos quieren. Y a través de ese medio, a la vez consiguen su fondo. Queremos trabajar el tema de desconstruir y derribar la morbosidad en la sexualidad. Y a través de mis métodos técnicos logro bajarlo y con eso ya estoy cumpliendo un objetivo. Para que el diálogo, la narración, lo que estoy contando tenga sentido con cómo lo estoy contando. Es como si una película es como estas películas de guerra que podemos ver a un señor matando muchas personas y de repente al final su respuesta narrativa es: ay, no habría que matar tantas personas. Y tú quedas así de: pero si ya lo hiciste muchas veces, ¿por qué te afecta? Que es algo que también pasa, por ejemplo, en los videojuegos de guerra. Saludos, Dayo. Disonancia narrativa también aplica al cine, que son disonancias narrativas. Aquí evitamos eso. Evitamos caer en esa disonancia, generando que tus formas de narrar, tus formas de contar afecten directamente en el fondo de lo que quieres contar. Esto es precioso, en un sentido muy pulcro, muy diseñado, muy bien contado, donde a través de, no solo de los colores, no a través de su apartado de dirección de arte, donde tenemos este juego de nuevo con las formas, con sus personalidades, con cómo sus emociones afectan sus percepciones sensoriales, sino que a través de sus propias cosas tan cotidianas, de nuevo, como sus vestuarios, como sus actitudes, sus poses, logran transmitir parte de sus propias personalidades. Intergalactic es un viaje que viene a cotidianizar todo lo tabú, desde el consumo de drogas, desde la sexualidad, desde la precarización laboral. Todos son temáticas que se toman, se transforman y como al final están insertas de forma más cotidiana de lo que uno esperaría en la vida de muchas personas. El uso de la marihuana, desde los conflictos del trabajo, todo está ahí. Es básicamente otra película de vivimos en una sociedad y efectivamente. Es una obra bonita, es una obra muy puntual que trata temáticas que creo que son muy universales y que a la vez le da una perspectiva muy personal y al final es lo que toda obra quiere. Contar algo universal a través de una narrativa personal y única y que logra emocionar. Porque es emotiva a morir. Gran película, me ha gustado muchísimo y ya está, no hay nada más que decir. Hasta luego.